tenemos cardiología, tenemos geriatría, tenemos antibióticos, a diferencia de los 60, donde la gente fallecía por enfermedades infecciosas, neumonías, etc. Hoy por hoy ya no pasa eso. Tenemos más adultos mayores y por ende más enfermedades asociadas a estas enfermedades, las neurodegenerativas, encabezando las demencias, por ahí sigue el cardio. ¿Ok? Bien, vamos a hablar de entonces. Ok, miren, lo que decía hace un rato, hoy ya tenemos, a diferencia de antes, un poco de la pirámide tecnológica. Antes tenemos la base mucho más adultos mayores. Hoy en cambio se va volviendo distinto. Tenemos 0 a 14 años y los adultos mayores van aumentando, ¿no es cierto?, para la parte superior. Y a medida que pasan los años, por ejemplo, en Colombia salió un reporte reciente en donde esto ya era así, rectangular, porque la gente tampoco ya no tiene hijos. Hoy las familias, la mayoría tienen mascotas, ¿verdad? No tienen hijos. Hay edificios donde se hicieron encuestas en Colombia, todavía no lo han hecho, y tienen mascotas, no tienen hijos. Entonces, no hay adultos mayores y no hay personas jóvenes. Entonces, si tenemos adultos mayores, en su mayoría aumentan esa cantidad. Hoy se dice que tenemos más o menos cada 3 segundos, mientras estamos acá nosotros conversando, esto ya se reportó desde el 2015, 2018 no se ha modificado, cada 3 segundos en el mundo tenemos un nuevo caso de demencia. Ahorita tenemos como 50 millones de personas con demencia, que significa que si no se hace nada al respecto, pues para el 2050 vamos a tener 3 veces más pacientes con demencia. ¿Okay? Entonces ustedes, con toda esta cantidad de personas que vamos a tener y que ya tenemos con demencia, tienen que conocer qué es demencia, cómo la vamos a manejar, etc. Para lo cual, 50 millones de personas, proyección para el 2050 el triple, 150 millones de personas con demencia. Y miren, cuando nosotros comparamos factores de riesgo, porque tenemos en América Latina y Europa, pues la data es proporcionada para nosotros. ¿Por qué en América Latina más personas con demencia? Porque tenemos personas con el grado de instrucción, porcentaje de iletrados aquí en Latinoamérica es mayor respecto a otros países como Europa, por ejemplo. También tenemos la pobreza, la alimentación, las enfermedades cardiovasculares que no son bien controladas en nuestros países respecto a otros. Entonces, pues América Latina se enfrenta como un factor de riesgo para tener casos de demencia. Les he puesto, como visto, los slides son todos slides de la inteligencia artificial. Ahí están declarados y ahorita, a diferencia de antes, hacemos las diapositivas más rápido. Igual, pues nos hacen una buena síntesis, pero siempre hay que revisar porque la IA se equivoca, ¿ya? Entonces, miren los porcentajes para Latinoamérica. Les decía hace un rato, el triple en Latinoamérica, miren, aquí está Perú, más del 409% de personas que vamos a tener con demencia. Hoy en nuestra consulta, bueno, yo me consultamos demencias, por eso que todos los que veo son demencias, pero por ejemplo, en la clínica donde además de demencia vemos neurología general, siempre, aunque la consulta no sea de demencia, siempre llega alguna persona a la consulta diciendo vengo porque me olvido las cosas. Y aquí es en el Perú más de 409% de demencia, de casos de demencia. Lo que les quiero decir con esto es justamente justificar nuestra primera diapositiva que decía que la demencia es una pandemia o una pandemia silenciosa. Este es un estudio que hicieron en Perú, en donde se vio que de 100 personas, 6.7, si hacemos un redondeo, tienen demencia. Y de estas, la mayoría de personas de la demencia vienen a ser la más común, la que nosotros conocemos más, que es la demencia tipo Alzheimer. Miren los factores de riesgo. El factor de edad, de tener más edad, aquí vemos hay un crecimiento exponencial a medida que aumentamos los años. Se ve más alrededor de los 65 años, un 5%. Para cada 10 años que subimos se va subiendo también un 10% de porcentaje de personas con demencia. Miren, para los 85, de personas de 85, de 100, 33, usualmente van a tener demencia. Ojo que estamos hablando de demencia en general. ¿Okay? Y con el factor educativo, pues en el Perú tenemos 15.2 de iletrados y por
aprende, mientras más menos años de educación formal, menos índice de reserva cognitiva, más problemas tenemos. La reserva cognitiva, sobre todo les decía el doctor Mori, lean, hagan actividad física, ejerciten su cerebro. Por cada año de educación y por cada actividad enfocada en lectura, en funciones mentales, aumenta nuestra protección, aumenta nuestra reserva cognitiva para tener demencia. A veces me dicen, doctora, pero el doctor fulanito también le dio demencia y él leía, hablaba 3 idiomas. Sí, pero tuvo la demencia a los 90 y tantos años. No tuvo el diagnóstico de demencia a los 60. Entre 60 y 30 años hay gran diferencia de años en donde esa persona va a estar viviendo con pañal, va a estar generando la necesidad de un cuidador, con síntomas neuropsiquiátricos, sin poder dormir, necesitando a lo mejor que lo alimente, etc. Entonces, por eso es que la reserva cognitiva. ¿Ya? Otra de las cosas es que les vamos a hablar hoy día, después de la epidemiología, que lógicamente es mayor en nosotros en Latinoamérica, es que ahora, hoy por hoy, ya no hablamos de solamente, como hablábamos antes de demencia, decíamos amiloide, ¿verdad? Beta-amiloide, enfermedad de Alzheimer. Hoy en un rato les voy a comentar de que la demencia ya va más allá del amiloide. La razón es porque cuando ya tenemos al inicio, cuando las personas empiezan, o el cerebro de las personas empiezan a tener amiloide, no necesariamente todavía hacen síntomas. Sin embargo, entonces, ¿qué dijeron los investigadores? Ok, como el amiloide se presenta 10 a 20 años antes de que la persona haga síntomas, pues voy a hacer un antiamiloideo. Voy a lograr un antiamiloideo, una ampolla de estas que están como $25,000 para cada persona. Se elaboraron, se hicieron ensayos clínicos y que hemos encontrado de que se limpia el amiloide y las personas igual siguen con los efectos adversos que generan colocar los antiamiloideos al cerebro. Por eso les encuentro esa parte. Esta es una introducción, luego vamos a hablar un poco más de eso. Entonces nosotros, antes de pasar a la fisiopatología, les di la introducción. ¿Qué definen ustedes con demencia? ¿Qué es demencia para ustedes? ¿A quién me dicen? González, ¿qué es demencia? Trastornos de memoria. Un poquito más fuerte porque no nos escuchan. Trastornos de memoria, después también podría ser trastorno de conducta. Trastornos de memoria, Conducta. Y eso que te lo acabo de decir hace una hora. ¿Qué te dije de la memoria? ¿Era obligatorio? ¿Y por qué hice primero? O sea, demencia, a ver, memoria, pensamiento, conducta, pueden estar, funciones superiores, cualquiera de las funciones superiores puede estar afectada en demencia. Va a depender de la función superior que se afecte, más bien para yo en mi análisis mirar a qué tipo de demencia me estoy enfrentando. Si es memoria, diré posiblemente demencia tipo Alzheimer, que es la más frecuente, pero hay personas que vienen y que están con un paciente que su memoria está perfectamente bien, él se va a Plaza San Miguel, hace sus compras, su memoria bien, pero empezó a dejar encerrada con llave a su esposa, porque dice que le es infiel. Si la señora viene, va, habla con alguien, tiene una hija en Canadá que le llama a las 11 de la noche, me dice, doctora, ¿por qué tiene que estar hablando por teléfono a las 11 de la noche? O sea, ¿quién está hablando? Me está haciendo infiel. Entonces, él compra, o sea, funciones cognitivas, memoria, maneja dinero, está bien, pero sus síntomas neuropsiquiátricos, la celotipia, también es un cambio que él antes no lo tenía. Ojo que estos cambios son funciones superiores que antes esta persona no lo tenía, celoso a los 70 años o a los 50 cuando antes no lo fue. Entonces me orienta a otro tipo de demencia. ¿Qué tipo de demencia? La de cuerpos de Lewis. Podría ser por la celotipia. Y hay otros pacientes que en cambio no tienen celos, su memoria está regularmente afectada, a veces no, pero más bien de lo que eran unas personas muy puntuales, pulcras para asistir a su trabajo. Tenemos, por ejemplo, en el Hospital de la Fabio, tuve a un paciente que él es un general y pues llegaba todos los días al trabajo, conducía, tomaba decisiones ahí, y
y de pronto un día se baja del carro y se va a darle un beso, saludarle con un beso al vigilante. Ay, cuando el vigilante se retiró, le dio la mano, ¿no? Pasó por alto. Nuevamente, después de unas 3, 4 veces, la conducta repetitiva. La esposa ya dice que su esposo en una reunión habló de todo lo que es actividad sexual, desinhibición, y él no toleraba bien el alcohol en una reunión que hicieron, pero su memoria todavía funcionaba. Él conducía, hacía sus actividades allí en el hospital. Él empezó con desinhibición, síntomas de liberación frontal. Entonces, ¿qué tipo de demencia podrá ser? Demencia frontotemporal. Hay distintos tipos de demencia. Como eso lo que les quiero decir es que demencia no es igual a pérdida de memoria, ¿ya? Depende si puede ser de síntomas. Cuando hacen la anamnesis, nos demoramos, tenemos que preguntar cuál es el primer cambio, porque a veces lo llevan a la consulta ya cuando está demenciado severo, dice doctora, grita en la noche, no me reconoce. Al final las demencias todas a veces se interponen fisiopatológicamente y clínicamente también se parecen cuando ya está en severo, fatiga, no pueden comer, alucinaciones, pero lo que nos va a dar el diagnóstico clínico es la anamnesis al inicio, cómo inició, hasta cuándo ellos vieron que su familiar era normal y qué cambios hubo, memoria, pensamiento, hay un checklist que tenemos que hacer. Pero otra cosa importante de las demencias que les caracteriza, ¿cuál es? La memoria, claro, la dependencia, o sea, que los problemas ya sea de memoria, de pensamiento o de conducta genere que la persona sea dependiente de alguien, de otra persona, de un diario, de alguien para hacer sus cosas. Entonces eso es lo que tenemos que preguntar. Señor, señora, y por estos problemas que tiene su familiar, ya necesita que sea supervisado. Por ejemplo, si es memoria para compras, antes iba al supermercado bien sola, o solo, no llevaba lista de compras, doctora, y ahora, doctor, ahora tiene que llevar una lista de compras. Y encima compra a veces y no compra lo que requiere. O empezó a dejar la cocina encendida, tiene que supervisar, necesita alguien, supervisión porque se afectan las funciones superiores, no la supervisión por la parte motora, porque la persona puede estar en silla de ruedas. Ustedes han visto que es en silla de ruedas por la calle pidiendo dinero, trabajando, o sea, se manejan solos, pero lo que tiene que estar alterado en este caso, generando alteración o generando dependencia, es el sinónimo de dependencia es la memoria o el pensamiento, la conducta, eso es igual a demencia. Por eso nosotros a veces cuando hacemos las clases de demencia decimos, ¿qué es lo que nos ayuda a nosotros a ser independientes? No es el dinero, es la capacidad de tener las funciones cognitivas superiores bien, ya sea memoria, atención, concentración, funciones ejecutivas. Si eso se altera es demencia. Si no está alterado, si viene una persona y dice tengo cambios en la memoria, me estoy olvidando, viene acompañado de la familia, dice sí se está olvidando, pero hay varias escalas que hacemos para ver la funcionalidad y todavía es independiente. Entonces, ¿qué estoy haciendo o qué estoy evaluando? ¿Cuál sería mi diagnóstico ahí? ¿No? ¿Ya sería demencia? No, deterioro cognitivo. Deterioro cognitivo leve, que ya se le puede llamar así. Peters en el 99 decía deterioro cognitivo leve, pero luego esto ha ido cambiando la terminología. Ya desde hace unos 3-4 años hablamos de trastorno neurocognitivo menor, lo que antes era deterioro cognitivo leve. Y la demencia, trastorno neurocognitivo mayor. Eso es importante porque durante la consulta, cuando está el paciente, nosotros no hablamos del término demencia porque podemos generar, si está todavía inicial, mayor depresión, mayor preocupación. Hablamos de trastorno neurocognitivo mayor. Y ya cuando nos vemos con la familia, les tenemos que decir el término demencia, enfatizando a la gente de que demencia no es locura, ¿ok? Porque la gente que no es médico, cuando le decimos demencia, piensa que le estamos diciendo que su familiar está loco. Ahí tenemos que explicar. Bueno, estos cambios en las demencias también generan gastos. Ahí les puse como una referencia, 2 trillones para el 2030, un montón de dinero. Van a gastar más dinero que Parkinson. Bueno, gasta un montón de dinero, ¿ok? El perfil, ya les hablé, el género. ¿En quiénes es más frecuente la demencia? En educación y estudios, reserva cognitiva, menos años de educación
normal, mayor riesgo de demencia. ¿Varones o mujeres? ¿Y por qué serán las mujeres? Más esperanza de vida, ¿qué más? Los estrógenos también, cuando viene la menopausia y cambios. Ya se ha hecho un estudio recién en que las mujeres también, las gestantes, que hacen hipertensión durante la gestación, aumenta la acumulación de beta-amiloide. Entonces tienen mayor riesgo de demencia. Y además, porque las mujeres en su vida, a veces dentro de los cuidadores, de 10 personas que tienen demencia, de 9 sus cuidadoras son mujeres. Entonces hay más burnout, síndrome del cuidador, ansiedad, depresión en las mujeres y aumenta la capacidad de, el número de personas de demencia. ¿Ok? Bien, cuando hablamos entonces de demencia, dijimos alteración de funciones cognitivas superiores, memoria, atención, pensamiento, conducta. Demencia es un término paraguas. ¿Por qué es un término paraguas? ¿Por qué creen? Porque tiene varias Yo les áreas. he hablado de demencia y les he hablado de varios, hemos hablado ahorita de 3, así que síntomas iniciales. La demencia enfoca a varios tipos de demencia. La más frecuente, la más estudiada es la demencia, la tipo Alzheimer, pero también hay demencia, como les decía hace un rato, cuerpos del ego y demencia frontotemporal, vascular, la más prevalente, la vascular y últimamente la mixta. ¿Por qué? Porque la mayoría de la mixta, la más reconocida, es la que combina la vascular con la tipo Alzheimer, con la neurodegenerativa. Pero hoy, cada vez más, vemos mixta. Cuando nosotros le pedimos a un experto que dé una charla en mixta, me dice, ya, pero ¿de cuál mixta quieres que te hable? ¿De la Alzheimer con vascular? ¿De la Alzheimer con Parkinson? ¿O vascular con Parkinson? ¿Lewy con Alzheimer? Muchas enfermedades de estas neurodegenerativas hacen un overlap, se sobreponen. Por ejemplo, cuando tenemos nosotros pacientes con Parkinson, sabemos que el Parkinson puede que en algún momento, si es el rígido kinético, haga y llegue a demencia, ¿verdad? Entonces a veces toca evaluar a una persona con Parkinson, que no necesariamente tiene que tener resonancia, ¿no es cierto? El diagnóstico de Parkinson, ahí está el doctor Mónica de Parkinson, no le pedimos necesariamente resonancia. Y lo envía a nuestra consulta porque está pensando que tengo una demencia en Parkinson como primera opción porque tiene Parkinson. Sin embargo, ¿cuál será la diferencia de la demencia por Parkinson para yo saber si es que sí, ok, el doctor Mori me manda que me sucede eso, ¿no? Y al paciente con Parkinson hay que descartar demencia. La opción para yo decir que es una demencia por Parkinson o de pronto es una demencia mixta donde en Parkinson se agregó una vascular o se sobreagregó un Alzheimer. ¿Cuál será la diferencia clínicamente? ¿Y por qué es importante esto? Es importante ¿por qué? Porque si es una demencia por Parkinson que yo sospecho clínicamente, no le voy a pedir una resonancia. Pero si sospecho que es una demencia por Parkinson combinada con una demencia tipo Alzheimer, por ejemplo, le tengo que pedir resonancia, ¿verdad? Para ver cómo está el cerebro. ¿Cuál es la diferencia clínicamente de esta demencia? Este término paraguas acá nos habla de los subtipos de demencia, Alzheimer, vascular, pero también tenemos otras clasificaciones que nos ayudan mucho a diferenciar las demencias por el área afectada. La demencia cortical, o sea, las características corticales y las subcorticales. Si tienes un paciente con diagnóstico de psiquiatría, de esquizofrenia no funcional, desde el punto de vista de neurología, es un paciente con demencia de origen psiquiátrico. Esa es una buena pregunta. Lo que pasa es que tenemos nosotros, hay una línea muy delgada entre los cuadros psiquiátricos y los cuadros que hoy en día tenemos los trastornos incluso ya los trastornos funcionales y los trastornos orgánicos. Cuando nosotros hablamos de psiquiatría o cuando hablan de psiquiatría de trastornos de edad, no sé, esquizofrenia paranoia, esquizofrenia que hayan hecho el diagnóstico, va a haber compromiso del
ve la enfermedad de fondo. También hay demencia por epilepsia, demencia por esclerosis múltiple no tratada, demencia por varios infartos cerebrales. Sí es demencia, pero hay que diferenciar de una enfermedad neurodegenerativa versus a una enfermedad psiquiátrica. La psicopatología y los tratamientos son distintos. ¿Por qué es importante diferenciarlo? Porque una demencia a una persona con esquizofrenia que tiene demencia por la esquizofrenia tiene que ser un monitoreo bastante bueno ahí, y es importante. ¿Por qué? Porque así como hay esquizofrenia, también tenemos, por ejemplo, los TDAH, que hoy en día vienen más los déficits del adulto a consultarlos. Podemos, si vienen a los 70 años, de pronto es un déficit del adulto y lo estamos manejando como una enfermedad, una demencia tipo Alzheimer, y el tratamiento es distinto. A uno le damos el fármaco que tenía por el doctor Nico, por ejemplo, ¿no? La lisdexanfetamina, y el otro le damos memantina. Entonces hay que diferenciar. Pero demencia puede ser así como tienes cefalea, puede ser por varias causas, pero no tomes migraña. Igual, o sea, es la sintomatología. Entonces les decía que así como tenemos los subtipos por las múltiples etiologías, también tenemos por la topografía, cortical y subcortical. Entonces, ¿cuáles son las, por ejemplo, la demencia por Alzheimer? ¿Qué tipo de demencia será? Cortical, porque hay atrofia. Uno de los biomarcadores para el Alzheimer es la resonancia. Hay atrofia mayor a la esperada para su edad. Entonces, si es cortical, ¿qué funciones vamos a tener afectadas principalmente? Ahí en la demencia tipo Alzheimer, la memoria, ¿cuál? ¿Cuáles son las funciones cognitivas superiores? A ver, ¿quién participa? A ver, porque si no estamos hablando hoy. Pizarro. Funciones cognitivas superiores. Porque hasta ahora yo les decía, depende de la función cognitiva superior que se altere, ¿no es cierto? Pensamos, y además y les han dicho hace un rato. Memoria ya. ¿Hay alguien más allá de sus compañeras se les ha dicho? Cruz. Se puede. Almanza. Atención y concentración. ¿Qué más? Pensamiento. Ustedes tendrían que tener funciones cognitivas superiores que tienen que tener bien claro, porque eso es base para poder entender otras cosas. Memoria. Pensamiento. La memoria, dentro de memoria hay subtipos de memoria, pero todavía no hemos llegado a preguntarse ahí. Si no saben las funciones cerebrales superiores, subtipos de memoria. ¿Por qué quiero que se entiendan eso? Porque cuando vamos a evaluar memoria, tenemos que saber cuál es una de las funciones superiores principales, sí, pero dentro de memoria hay subtipos de memoria, y una me va a decir que es cortical el problema, y la otra me va a decir que posiblemente es subcortical. Y así que yo veo que el problema que está afectado en el área subcortical, diré, ok, este es Parkinson, demencia por Parkinson, lo dejo ahí. Pero si yo veo que la que está afectada es la memoria cortical, y otra más les voy a decir cuál es, entonces tengo que pedirle a esa persona con Parkinson y con demencia, como sospecha de que haya una demencia cortical sobreagregada, por ejemplo, el Alzheimer. Entonces tengo que pedir resonancia. Entonces las funciones superiores son memoria, Atención, concentración, percepción, lenguaje, ejecutivas, el razonamiento, el lenguaje, ¿ya? Entonces, en un Parkinson que viene a nosotros en la consulta, ¿qué empieza a fallar? ¿Cuál de las funciones cerebrales superiores? Las funciones ejecutivas. La memoria al inicio puede estar afectada, sí, pero no la memoria de corto plazo o la memoria episódica, sino que la persona, el familiar y el paciente dice, doctora, me he vuelto, así como se vuelve lento para hacer las cosas, la parte motora, también lento para tomar decisiones. La velocidad de procesamiento está lenta. Nosotros le hacemos un test, por ejemplo, del MOCA, hay un subtest que se llama fluencia fonética. Yo a ustedes les realizo ese test, es decir, por favor quiero que diga la mayor cantidad de palabras en un minuto, le voy a dar un minuto de tiempo con el cronómetro, la mayor cantidad de palabras que inicien con la letra F, pero no puede
nombres propios, es decir, nombres de personas ni nombres de ciudades, y tampoco derivado del mismo verbo. Lo demás me puede decir todo lo que sea con F. Un Parkinson versus una persona que no tiene Parkinson porque su velocidad de procesamiento está normal, seguramente me va a decir menos de 11 palabras en un minuto. Lo que queremos es que nos digan por lo menos 11 palabras. Ok, pero ¿qué pasa si en ese mismo test yo a mi paciente, a un test de MOCA con Parkinson, le hago que aprenda las 5 palabras al inicio y le digo va a tratar de recordar estas palabras porque en un rato le voy a pedir que me diga cuáles fueron esas palabras? Estoy evaluando la capacidad que tiene de aprender de nuevo, su memoria de trabajo. La memoria de trabajo es lo que yo uso. Si vengo a mi consulta, sé que acá estoy hablando de mi computadora, mi sello, entonces memoria de trabajo, para yo cuando tenga que escribir, trabajar, es la memoria inmediata, lo que yo aprendo rápidamente para poder trabajar. A ese paciente le hacemos aprender unas palabras. El test de MOCA tiene varias partes, que en algún momento es otro tema, pero queremos evaluar memoria de trabajo. ¿Qué espero mi paciente con Parkinson? Espero que después de 5 minutos, cuando yo le diga cuáles fueron esas palabras, si es memoria de trabajo cortical, espero que falle o que me diga que está bien. O que me diga las 5 palabras, que falle. Sí, ya. No, que esté bien. Luego le doy las pistas. ¿No es cierto? Ya, no recordó, le dije, las palabras son rostro, seda, templo, clavel y rojo. Luego yo le doy las pistas y le digo, había una parte del cuerpo. Si es que el paciente estoy pensando que es un Parkinson, al darle la pista, en el Parkinson la memoria de trabajo, la memoria, el almacenamiento, el hipocampo, que es el que se altera en el Alzheimer, y el Parkinson está bien. O sea, lo va a almacenar, la información va a estar ahí, solamente que está más lento para buscar la información. Entonces, cuando yo le doy las pistas, como si logró codificar, como si logró almacenar, entonces la información va a estar ahí. Lo va a buscar, ya sea con una pista general o con una pista de categoría múltiple. Si no me dice la parte del cuerpo, le digo, ya le doy opciones. Era espalda, rostro y brazo. Entonces la gente dice, brazo. Entonces, ¿qué significa? Me está dando información de que sí guardó su cerebro al inicio en el hipocampo, sí guardó la información. Está ahí y lo está buscando. Pero en un Alzheimer, el hipocampo, recuerden que la característica del Alzheimer, en un rato lo vamos a comentar, y les adelanto que el hipocampo está muy deteriorado, en la mayoría, en el Alzheimer típico, salvo en los subtipos de Alzheimer, pero es una característica que pasa en la mayoría, y como la mayoría son Alzheimer típico, pues hay que tenerlo en cuenta. A un paciente con Alzheimer le damos una información y después de unos minutos le decimos que nos diga, no se acuerda. Le damos pistas, tampoco va a recordar, y con pistas de categoría múltiple tampoco. Significa que la información no se ha almacenado. Entonces, yo tengo un paciente con Parkinson y que en el test de MOCA yo hago esa evaluación. El MOCA va más allá del puntaje, tengo que interpretar ítem por ítem. Veo que hay esa falla, aunque este señor tiene demencia por Parkinson, de hecho, porque tiene Parkinson, pero tengo que descartar que no se haya sobreagregado una demencia cortical, que podría ser el Alzheimer, por ejemplo. Entonces tengo que pedir resonancia. ¿Por qué? Porque va a cambiar mi terapéutica. La memantina le doy a la demencia tipo Alzheimer, no a la demencia por Parkinson. Al Parkinson le doy solamente un anticolinesterásico, que mi ideal es la rivastatina. En cambio, a la demencia tipo Alzheimer le doy anticolinesterásico más un anti-NM aspartato, que el ejemplo ahí es la memantina. Entonces, por eso necesitan saber las funciones cerebrales superiores y luego los subtipos de las funciones cerebrales. ¿Ya? Entonces, miren, esto es lo que les he puesto ahí, lo que nosotros hablamos para diferenciar los espectros. Nosotros, la memoria tiene una curva de continuum de nuestras funciones superiores en general. La más conocida es la memoria, ¿no? El envejecimiento normal. O sea, ok, tengo problemas de memoria, estoy normal, vengo a hacer mi clase, no tengo problemas de memoria. Luego viene el famoso deterioro cognitivo leve o llamado trastorno neurocognitivo menor. ¿Cuándo pasa esto? La persona viene a la consulta sola o a veces viene acompañada porque su memoria ha cambiado. Si nos dice
Esta es la queja subjetiva, que es la queja de quién, del mismo paciente, y la alteración objetiva, que es la queja del familiar o acompañante. Pero miren cómo está la autovalencia o la independencia. Está reservada. En cambio, en la demencia o trastorno neurocognitivo mayor viene con queja subjetiva. A veces aquí en las demencias, usualmente los pacientes tienen lo que nosotros llamamos anosognosia. O sea, no, ellos dicen, yo estoy bien, doctora. ¿Por qué me han traído mis familiares? No lo sé, pero yo estoy perfectamente, mi memoria está muy bien. Eso es un signo de alarma. Porque aquí sí definitivamente hay una demencia. Acá puede que sea una ansiosa o ansioso también, no sé acaso. Pero acá sí. Entonces, cuando hay alteración, el familiar dice sí, tiene problemas de memoria y el paciente dice no, eso es un signo de alarma, es una demencia con falta de insight, va a ser un paciente más complicado porque a veces estos pacientes no quieren tomar la medicación, etc. Y hay que trabajar bastante con el familia y con el cuidador para que no le contradigan, porque el paciente se olvida de hacer las cosas y el familiar está que le contradice, y eso es parte del tratamiento no farmacológico. Y aquí la independencia o la autovalencia, como lo llamamos hoy, está afectada. Entonces, esto es demencia o trastorno neurocognitivo mayor, y les he puesto dos esquemas, dos recordatorios. Uno para deterioro cognitivo leve o trastorno neurocognitivo menor, es independiente, y el otro es dependiente. ¿Cuántos años pasa de llegar el uno al otro? Si no hacemos nada, se dice entre 2 hasta 5 años. Si hacemos algo al respecto, lo ideal es tenerlo en trastorno neurocognitivo menor o deterioro cognitivo leve, por lo menos unos 10-20 años, o lo ideal es regresar a lo normal o casi normal. Desde el 2012 hablamos de reversión, y ese es el objetivo de llegar a la consulta al inicio, y no ir a la consulta cuando ya la demencia, cuando ya el deterioro cognitivo, el trastorno neurocognitivo menor, cuando ya afecta funciones y ya está demenciada la persona, cuando ya afecta la funcionalidad y cuando ya hay demencia. Entonces, es importante eso, que ustedes lo tengan en cuenta, ¿ok? Miren cómo hacemos para la fisiopatología. Lo que les decía hace un rato, cuando hablamos de la fisiopatología, lo que vamos a hablar ahorita es de la demencia más frecuente, ya, que es la más estudiada, es la demencia tipo Alzheimer. Miren cómo tenemos acá nosotros todas estas curvas. Ahora hay más, por si acaso, los que se están haciendo fármacos, pero ya nosotros conocemos, y para eso usamos la secuencia del amiloide, del tau, A de amiloide, T de tau y la N de neurodegeneración, síntomas clínicos. Miren, aquí está, esta es una de 0 a 100 en la edad de años. Aquí tenemos los síntomas clínicos, o sea, cuando ya la persona viene a nuestra consulta, la familia o el mismo paciente dice, me olvido las cosas. Pero miren, muchos años antes tenemos el amiloide, los sonidos del amiloide, el tau. Después de esto, la alteración de la corteza, que es donde nosotros podemos ver ya a nuestras resonancias alteradas. Aquí todavía estamos que hacer que hagamos los estudios que no tenemos nosotros aquí en el Perú, y son el PET amiloide y el PET tau. Pero si no, no. La resonancia cerebral, que es el único biomarcador, ahorita ya tenemos dos, pero en imágenes la resonancia que tenemos no se ve aquí, miren. Pero años antes ya ha habido cambios. Ahorita en el Perú ya tenemos la proteína tau 217, que es la tau fosforilada, que nos puede decir que ya hay amiloide y el tau ya lo tenemos en sangre. Es el ROE que mandamos a hacer. Nos está ayudando porque nos ayuda a hacer un diagnóstico que cumpla ya criterios mayores o criterios definitivos para hacer diagnóstico de Alzheimer. Porque antes hacíamos los diagnósticos tan solo con la resonancia del cerebro, con los síntomas clínicos, y no teníamos un diagnóstico definitivo. Hoy, en cambio, ya podemos, infelizmente no está tan costoso, esto de entre 700 o 800 soles, para compararlo con la función lumbar del amiloide que está a 13.000 soles, el beta o el amiloide que está a 3.000 dólares, entonces es mejor. Entonces, esto de acá nos ayuda. Si nosotros hoy queremos hacer diagnóstico en etapa pre-sintomática, sí lo podemos hacer. Se recomienda, ahorita después de la clase, vayan a decirle a su mamá que ya le sacamos diagnóstico de Alzheimer antes. No se recomienda, porque imagínense que le hacemos beta y sale positivo. ¿Qué vamos a hacer con él o con ella?
no podemos hacer nada. Si no tiene síntomas, y si usted tiene síntomas, ya les dije que los beta-amiloides tampoco son los medicamentos que nos podemos indicar así nada más, ¿ok? Entonces, estos cambios biológicos de amiloides están presentes en décadas, lo que les acabo de decir, a los síntomas clínicos. Y estos síntomas clínicos van a depender de nuestros factores de riesgo. Aquí es donde nos ayuda nuestra reserva cognitiva. De hecho, se usaron cerebros de personas que estaban cognitivamente perfectas de 90 a 95 años y cuando se hizo una biopsia tenían carga de amiloide, tenían carga de tau, patología de alta sinucleína, pero ellos cognitivamente estuvieron perfectos. Pero ¿qué tuvieron en común? En que todos tenían alta reserva cognitiva, 25, 26 años de grado de instrucción, 3, 4 idiomas, y la actividad que hicieron siempre fue una actividad cognitiva alta. Entonces, la reserva cognitiva, leer nos ayuda bastante, así que lean. Porque ahorita hay un reporte en donde la mayoría de personas de esta generación, las dementes están cada vez a edades más tempranas, porque no leen, que se dedican al TikTok, a ser influencers, entonces su cerebro está confiado. ¿Ok? O sea, hay que leer. Esto de acá es lo que ahorita nosotros hemos visto, lo estoy contando, de poblaciones de antes, pero ahora hacemos resonancias o imágenes seguramente de la gente más joven, que su cerebro está, alguien de 40 tiene el cerebro de alguien de 60, están más envejecidos. Entonces, es importante mantener la reserva cognitiva. ¿Ya? ¿Qué más tenemos? Ahí está lo que les decía, el efecto de la copatología y la reserva cognitiva. Miren, los que tienen reserva cognitiva mayor, los síntomas clínicos que se hacen acá se presentan después. En cambio, los que tienen copatología como menor reserva cognitiva y otros factores de riesgo como hipoacusia, presión alta, diabetes no controlada, depresión, ansiedad sin tratamiento, la capacidad visual disminuida, el colesterol malo aumentado, consumo de alcohol, de cigarro, viven en un lugar más contaminado. Esto se ha hecho con los códigos postales, quienes viven más cerca de los puentes, hay más monóxido de carbono, entonces se aumenta a que estos síntomas se presenten mucho antes. ¿Esto es patológico o es envejecimiento que se Envejecimiento. va a adelantar? Claro. ¿Se puede retrasar? Eso de acá son los síntomas clínicos que se pueden retrasar. Por eso hay un paper que lo publicó Livingston, que cada año lo publica, bueno, cada ciertos años, 2024, donde observamos cada vez más factores de riesgo que se pueden modificar. Si nosotros modificamos, podemos disminuir o generar que estos síntomas puedan presentarse más acá, o sea, a una edad mayor. ¿Ya? Entonces, por eso, antes de hacer los beta-amiloides, la pueden hacer los factores de riesgo para los pacientes. Cuando vienen a la consulta, yo, por ejemplo, tuve recién 2 pacientes en la clínica que ya le pidieron. Es el CEO de una empresa transnacional que viene a invertir aquí en no sé qué cosa de IA, me contó y me dice: doctora, vengo porque yo tengo a mi papá con Alzheimer y bueno, yo quiero ver si tengo Alzheimer. Vengo porque voy a mirar, me dijeron que usted me vea, pero ya me pidió su colega previo en la clínica, no fue el doctor Mori, que acá fue otro colega, le pidió el PET-tau y además el beta-amiloide, que él se fue a Nueva York a realizarse, y aquí el tau sérico en 217. Todavía no salen los resultados, pero imagínense qué vamos a hacer con ese paciente. O sea, el paciente está cognitivamente perfecto, tiene una reserva cognitiva altísima. ¿Yo de qué le tuve que hablar ahí? De esto. De eso le tuve que hablar y sacar un form que llevo de los factores de riesgo. Y me dijo: doctora, ¿y si mejor ya no vemos los resultados? O sea, pero ya le pidieron. Entonces, eso es importante conocer, ¿ya? Y aquí están los factores de riesgo. Miren, ¿cuáles son los factores de riesgo? Aquí está bien bonito. Los factores de riesgo. ¿Quién se está durmiendo? A ver, la de atrás lea los factores de riesgo. Los factores de riesgo lo tenemos por épocas, miren, el nivel educativo es en la vida temprana, porque acá nuestros papás, por eso es que hoy hacemos la prevención de la demencia desde que la persona va a decir: quiero tener un bebé, desde que está intraútero se hace la prevención, o sea, desde que su mamá, su papá decidieron planificar ser padres. Yo voy a planificar ser madre, tengo que cambiar mi estilo de vida desde ya, planificar y cuando nazca, el grado de educación. Miren, el 5%.
A medida que nosotros crecemos, ahorita podemos mejorar nuestra reserva cognitiva también, seguimos leyendo, aprendiendo cosas nuevas, pero lo mejor que vamos a obtener es acá. Si aquí hemos aprendido 2, 3 idiomas de pequeños, deportes, etc., nos va a ayudar mucho más que lo hagamos ahora. A mediana edad, miren los factores de riesgo. Pérdida auditiva. ¿Cuántos adultos mayores con hipoacusia que no van al otorrino? 7%. Colesterol alto. Ya sabíamos el colesterol que era negativo, pero luego ya se definió que el LDL aumenta el 7% posibilidad. La lesión cerebral traumática. Esto fue un escándalo para los deportistas estos de alto impacto que hacen fútbol americano, los que golpean la cabeza, como ellos se descubrió. La depresión, la hipertensión, la obesidad. O sea, estos de ataque controlado. ¿Se pueden modificar? Sí, se pueden modificar. En edad avanzada, para nosotros no es un problema el hacer actividad social, reuniones sociales, pero los adultos mayores a veces no tienen, y todos los de su edad me dicen, doctora, mis compañeros, mis contemporáneos están fallecidos. ¿Con quién me voy a reunir? Entonces ahí está la familia, ¿no? Para hacer interacción social. La contaminación del aire y la pérdida visual. Si nosotros modificamos esto, un 45% de prevención. Y en Latinoamérica, no les puse ahí, pero para países como el nuestro, también está como factor de riesgo hoy por hoy el VIH y está como factor de riesgo la pobreza. Porque bueno, eso depende el estilo de la cantidad de sueño. Hay un reporte bonito que salió ya en la conferencia de Alzheimer que fue en Filadelfia en 2024, donde decía que las personas tienen que trabajar en esta edad, pues en la edad más joven, con sueldos mínimos, ganaron sueldos mínimos, su cerebro, hicieron un estudio, seguimiento con resonancias, funciones lumbares, biomarcadores, y el cerebro de esas personas que ganaron el sueldo mínimo, pues era 11% en volumen más pequeño que las otras. Entonces aumentan el riesgo de demencias. ¿Ya? Miren, ¿por qué les he puesto esto de acá? Sí, o sea, este es un estudio que está publicado, o sea, no es algo que... ¿Por qué te reí? Se cuadran en un tiempo, te cuadran lo de vino, ¿no? Sí. O sea, se pensaba que el vino tinto para que no tinto, y al final era una solución espuria, ¿no? Completamente, claro. Era gente que tenía, a ver, consume su buen vino porque es plata. Exacto. Pero esa gente hace ejercicio, lee, tiene buena reserva cognitiva. Pero el riesgo, no el vino, era lo otro. Es como la el pelo negro y el pelo gringo. ¿Tiene algo que ver? No. Pero eso es espuria. Por eso fue el vino. Por eso que los mejores ingresos se relacionaron a menor riesgo de deterioro cognitivo. Porque los mejores ingresos tienen mejor estilo de vida. Hacen ejercicio, comen mejor, no se alimentan con arroz blanco, ¿no? O sea, con el pan normal. Es otro estilo de vida, ¿cierto? Y miren, ¿por qué les he puesto esto? El reto diagnóstico en el consultorio. Este es de un paciente que fue con problemas de memoria. Y esto es para que ustedes se acuerden de que nosotros podemos estar hablando ahorita de los antitábulos, los antiamiloideos, los antioxidantes, todos los ejemplos que están haciendo ahorita del petamiloide, los biomarcadores que hay, pero lo que nunca va a dejar de servirnos es que nosotros hagamos una buena anamnesis. Conversábamos recién en el Congreso como en Londres con el doctor Hans y decía, lo que ustedes aprendieron cuando fuimos todos en la Facultad de Medicina nos va a servir. ¿Por qué? Porque este es un paciente que viene con problemas de memoria, de 81 años de edad, y cuando llega a la consulta, pues se hacen los test, ok, ya tiene dependencia para hacer las actividades de la vida diaria, se procede a pedir la resonancia de cerebro, porque se hizo todos sus estudios. El paciente tenía problemas de memoria episódica, la memoria de trabajo, ¿ok? Y su funcionalidad estaba afectada porque ya no podía hacer transferencias de dinero, o sea, ya tenía diagnóstico de demencia clínico. Entonces, con este paciente con diagnóstico de demencia clínico, yo estoy pensando en que sea, por ejemplo, una demencia tipo Alzheimer, ¿verdad? Y cuando le pedimos sus biomarcadores, que de eso no es un paciente que se hizo estudios solamente acá, sino afuera, beta-amiloide salió negativo para Alzheimer. El p-tau salió negativo para Alzheimer, pero
podamos tener biomarcadores, siempre tenemos que ir haciendo el juicio clínico. Hay otros pacientes que tienen un cerebro así de afectado, pero vienen a la consulta y cognitivamente están tan solo con deterioro cognitivo leve o con trastorno neurocognitivo menor. Eso significa que las resonancias no hacen separado o aislado el diagnóstico de demencia. Es la funcionalidad, ¿ok? El paciente puede tener incluso una PET amiloide positiva, un PET-tau positivo, pero si clínicamente está funcional, no podemos hacer diagnóstico de demencia tipo Alzheimer. Quizás sí de enfermedad de Alzheimer con patología, o sea, con los anticuerpos, pero no, al paciente no le vamos a dar tratamiento como antiamiloideos, ni siquiera memantina si cognitivamente no está afectado, ¿ok? Entonces, ¿cómo hacemos un algoritmo cuando llega nuestro paciente a la consulta? Quejas de memoria, si existe realmente un problema, tenemos que preguntar el tiempo. ¿Cuál es el tiempo para hablar de quejas de memoria asociado a neurodegenerativa? Se los dije. A ver. 6 meses. 6 meses, a ver si sí lo captaron, ¿no? 6 meses. Porque si es que es de inicio agudo que ha pasado, a veces hoy tenemos un montón de encefalitis autoinmunes, por ejemplo, ¿no? Que llega, dice, la familia te dice, el 12 de febrero inició. Eso no es neurodegenerativo. Ahí hay que buscar y pedir una imagen con contraste. Cuando pensamos en neurodegenerativo pedimos sin contraste, pero si nos dice no, doctora, tal fecha, eso no va a ser algo neurodegenerativo y mínimo el tiempo tiene que ser 6 meses. Si es que no es de inicio agudo, instalación crónica 6 meses, entonces tenemos que lo que su compañero preguntaba, ¿no? En la primera consulta de todo esto, ¿recibe algún tratamiento psiquiátrico agudo? Porque nos llevan trastorno bipolar, esquizofrenia, depresión severa, ansiedad severa, tenemos que nosotros registrar para evaluar. A veces dicen, no tiene esto, pero a veces tienen depresión o consumen otros fármacos como clonazepam, etc., ¿no? Y si es que todo esto es negativo, si es que no es agudo, se descarta el tratamiento psiquiátrico, pasamos al paso 2, que es evaluar nosotros. ¿Qué pasa si llega un paciente que anoche consumió risperidona porque no durmió y ahora lo trae con problemas de memoria en nuestra consulta? No vamos a poder pasar directo al paso 2 porque yo no le puedo hacer un test de memoria bajo efectos de estos fármacos. Tengo que hablar con la familia para poder ver en otro momento para hacer la evaluación. Y también tenemos el envejecimiento normal. También nuestra memoria cambia a medida. Nuestra memoria de los 18 ya no va a estar igual a los 30 y a los 40, siempre va a haber algún cambio, pero ese cambio no tiene que afectar nuestras funciones en nuestra vida diaria. ¿Ya? ¿Y qué hacemos en el paso 2? Aquí está. Si hay deterioro, preguntar si hay deterioro en relación al nivel previo, si su memoria no era así, mirar la parte sociocultural, el grado de instrucción y preguntar por la funcionalidad, ¿no es cierto? Para ver si estoy en trastorno neurocognitivo menor o trastorno neurocognitivo mayor, o sea, demencia o deterioro cognitivo leve o trastorno neurocognitivo menor. Con eso nosotros tenemos ver si es que hay un cambio en su memoria. Si me dicen, no doctora, siempre ha sido olvidadizo, hoy por hoy tenemos que pensar que o ha sido distraído, ha sido inquieto, entraba y salía de clase, algo así como algunos de ustedes. Entonces llega al inicio, el TDA se puede compensar cuando son más jóvenes. Llegan a los 45, 50 años y empieza, ya no está el cerebro tan joven como antes, entonces empiezan a notar más cambios, algunos cambios en la memoria que antes no había. Pero el paciente nos dice, yo siempre he sido así un poco inquieto, hay que hacer varios checks, entonces ahí nosotros tendremos que descartar, no vayamos a confundir una demencia y a lo mejor es un trastorno de déficit de atención del adulto que no fue antes a consulta. Y para eso hay que preguntar si la queja representa una caída real a como estaba previamente. ¿Ok? Eso es importante. ¿Qué más tenemos acá? Y el paso 3, después de eso, el paso 3, todo eso se hace en la primera consulta, después por pasos, pero todo es en la primera consulta. ¿Qué tenemos que mirar? Dosar esas sustancias. ¿Por qué? Dosaje de vitamina B12, hemograma, electrolitos, TSH, T4 también salió un paper que ahora ya tenemos que dosar igual la vitamina D, porque los adultos mayores la tienen baja,
y estos cuando están disminuidos o cuando están alterados, aquí nos falta el calcio, el magnesio y el fósforo. Tenemos que hacer dosaje en la primera consulta, porque también tenemos los trastornos neurocognitivos mayores, los trastornos neurocognitivos menores asociados a causas metabólicas. Hay muchas personas que hemos tenido de vitamina B12 en 11. Una creo que entró en coma, ¿se acuerdan? Nos llevaron para hacer a nosotros, creo que muerte cerebral de descarte y era metabólico. Entonces, esto de acá lo tenemos que pedir. Es importante pedirlo en la primera consulta y es importante preguntarse si es que no está tomando vitaminas, porque lamentablemente hay muchos médicos que recetan vitaminas sin tener un dosaje de vitaminas. Y si yo pido un dosaje de vitaminas a alguien que tomó vitamina B12 ayer, va a salir vitamina B12 aumentada, y ese no es un falso positivo, ¿no es cierto? Si se está tomando vitamina B12, ¿qué examen le debería pedir? ¿Ya han estudiado las vitaminas? ¿Los han hecho o no? A ver. Homocisteína, no, ya estás con hambre, ese es para ácido fólico. Pinches. Pinches proteínas de vida, ¿no? Porque eso ya han hecho, ¿no es cierto? Ya, homocisteína con ácido fólico. Y ya se evaluó. ¿Está? A ver, nadie, bueno, los Fernando escucharon, ¿no? Entonces, ¿sabe alguien más? Ella me ha respondido por si acaso si está calificando. Ya, ácido metilmalónico. Eso es lo ideal, ya ves, deberías haber dicho. Entonces, ¿por qué? Porque el ácido metilmalónico, al margen de que está consumiendo, ¿no? Es la enzima que está previa a la que se convierte en vitamina B12. Con el ácido fólico es la homocisteína, que me dijiste, creo que tú, es para el ácido fólico. Lo mismo pasa cuando encontramos dosaje de vitamina B12 en el límite normal inferior, tenemos que corroborar con el ácido metilmalónico. ¿Cuál es el valor esperado de vitamina B12 en Latinoamérica? Ya han hecho vitaminas, ¿verdad? Ya llevaron allá. ¿Cuál es el valor esperado de vitamina B12? Latinoamérica, no el valor de ROE ni del Hospital Carrión. Sobre 200, ya sin más. El dosaje, miren, en ROE, en el Carrión, en todos los laboratorios de Perú donde ustedes piden vitaminas, sale de 200 a 800, pero entonces 250 van a decir que está normal, no. Lo normal para nosotros se ha hecho un metaanálisis que ya está publicado y pueden buscar. Vitamina B12, ahí está mi nombre también. Que nos reunimos varios especialistas de varios países de Latinoamérica y se hizo la búsqueda. Para nosotros necesitamos más de 400 y se plantean los pediatras que tengamos una reserva hepática de 800. Entonces, de 200 a 400 no hay deficiencia, pero hay insuficiencia leve. De 200 a 150 ya es deficiencia y debajo de 150 deficiencia severa. Entonces hay que hacer estos dosajes porque la deficiencia de estas vitaminas tenemos que corregirlas y además tenemos que averiguar la causa. Es decir, si yo encuentro la vitamina B12 baja, no solamente le voy a dar vitaminas, ¿verdad? Tengo que averiguar la causa. ¿A dónde tengo que hacer interconsulta? Agarro para el Gastro Pylori y averiguar qué otros medicamentos está tomando, IBPs, metformina, tenemos el índice de metformina para los que toman más de 1 año y medio de metformina que va a la vitamina B12, o también a hematología, ¿ya? Entonces por eso no se prescriben las vitaminas sin hacer dosaje, y para diagnosticar demencias, una de las cosas, uno de los exámenes son estos de vitaminas, porque hay demencia también asociada, que sería lo mejor que le pasa a la persona, que sea no neurodegenerativa, sino metabólica, porque esa, al colocar la vitamina B12, averiguar la causa, puede corregir, si es que ya ha estado mucho tiempo bajo el efecto de esa vitamina B12 baja, va a dejar una secuela, pero a diferencia de la neurodegenerativa, pues no sigue avanzando como lo hace un Alzheimer, como lo hace una demencia a cuerpos de Lewy u otro tipo de demencias neurodegenerativas. Entonces, esto se pide de la primera consulta. Problemas de memoria, llega el paciente, hacen la escala cognitiva, averiguan qué toma de fármacos, si tiene fármacos psiquiátricos o no, dosan las vitaminas y piden los exámenes. ¿Qué exámenes vamos a pedir? Hay que identificar entonces si hay el modo de paralelidad, el WORCAT, descartar las cosas secundarias y vamos a tener que actuar en los factores de riesgo. Esa es la primera consulta.
Pero para nosotros continuar con esto tenemos que pedir otros exámenes, como la resonancia. Antes hacíamos el diagnóstico de demencia basado en síntomas nada más. Hoy por hoy estamos así como los de oncología, que ya tenemos un proceso biológico, que la demencia no es solamente un proceso de signos y síntomas, sino hay asociado a cambios biológicos y neuropatológicos. Entonces, nuestro objetivo hoy, ¿qué es? Diagnosticar la demencia en estadios tempranos, porque han visto que podemos prevenir, ¿verdad? Incidiendo los factores de riesgo. Entonces ahí tenemos, miren, las resonancias. Nosotros pedimos resonancia, la cerebral sin contraste, esa la tenemos todos. En los hospitales, cuando el Carrión tiene, creo que algunos hospitales no, pero es accesible. La resonancia cerebral sin contraste está muy accesible a la mayoría de pacientes. Si por A o B no pudiesen hacerlo porque tienen marcapaso, que el cardiólogo no recomienda pagar, lo que sé yo, podemos pedirle tomografía. Pero si no, lo ideal es una resonancia simple, sin contraste, porque no estoy buscando tumores, no estoy buscando nada de estas cosas. Tiene que tener ciertos cortes, por lo menos el corte coronal T1, que es este. Ya saben diferenciar los cortes, es el corte coronal. A ver, déjenme ver si les puse el corte del otro. ¿Ese qué corte es? Axial. Ya no hay más. El corte coronal para mirar el hipocampo. El hipocampo, que es el stop ATM, que es atrofia temporomedial. Miren cómo tenemos. Nosotros cuando vemos esto, mientras vean más imágenes, pues va a ser mejor. Yo usualmente para los pacientes les llevo esto impreso y les digo, ellos solitos, los familiares, me dicen como cuál está el hipocampo de su familiar. Miren, el 0 o el 1, pues vemos que vemos la altura del hipocampo, el cuello del temporal y la fisura, el cuello temporal y la fisura coroidea. Esto de acá, en 0 y 1, si nos damos cuenta, está todo llenecito de cerebro. Miren, en cambio, miren aquí en el 4. La altura del hipocampo está prácticamente desaparecida. El cuello del temporal está súper ancho y la fisura coroidea también. Este es un cerebro de una persona con demencia tipo Alzheimer o de alguien, dice la literatura, de 120 años. No llegamos a los 120 años. Este es de alguien que tiene patología de Alzheimer. Este es el cerebro típico, súper atrofiado. Imagínense una persona en punto de corte de 75 años. Alguien que tiene por debajo de 75 años y tiene un score ATM mayor o igual a 2, ya es anormal. A veces tiene 75 años o tiene 70 años y tiene un ATM3 o un ATM2, ya es anormal. Y en cambio, si está por mayor o igual a 75 años, mayor o igual a 3 es anormal. Esta es una que se está intentando todavía. Este es unos puntos de corte más específicos, pero todavía no han sido como probados para que salgan en una guía. Sin embargo, a veces tenemos que está entre un 1 y un 2, tenemos 1.5, por ahí lo pensamos, y lo podemos usar como guía, más no todavía está como definida tal cual. Entonces, miren, este cerebro está desde 120 años, atrofia del hipocampo. Aquí, cuando hacemos las escalas de memoria, ¿dónde va el paciente a almacenar información? No hay donde codifique la información. Es por eso que cuando hacemos las escalas y les pedimos que nos digan las palabras que le dijimos hace un rato, pues no tuvo dónde guardar. Entonces va a haber fallas en la memoria sódica. El 3, también hay, la diferencia entre el 3 y el 4 en realidad es muy simple. Aquí la imagen, la guía lo cambió, pero ¿cómo es el hipocampo? Tiene sus cuernitos, ¿verdad? El ATM1 se queda solamente un cuernito, que se ve, el otro ya completamente se atrofió. En el 3, los cuernitos se ven separados, como una C invertida o a veces como una S. Entonces, eso de ahí a nosotros nos ayuda a diferenciar un 3 y un 4. En el 2 están todavía los dos cuernos se mantienen, pero ya hay mayor espacio entre la fisura coroidea y el cuello del temporal entre el 1 y el 3. Entonces, eso nos va a ayudar. ¿Ok? Atrofia del temporal, pensamos en demencia tipo Alzheimer. Y aquí tenemos otra escala que también usamos, que es la atrofia global cortical. Aquí miramos, miren cómo están las fisuras. Las fisuras. Pasamos todo el corte de hasta donde se ve los dos y los ventrículos laterales
están completas sus fisuras, se dan cuenta. En el 1, a la parte posterior hay algunas, pero todavía no hay tanto, como el atrofio global cortical, incluso aquí, mírenme. Y el atrofio global cortical, la parte 3 es anormal para cualquier edad. Eso también nos ayuda a nosotros a pensar en una demencia, posiblemente tipo Alzheimer o en una demencia en general. Ya hay atrofia mayor a la esperada para su edad. Cuando empezamos con el ATM, si es para Alzheimer, porque es específicamente el hipocampo asociado a la demencia tipo Alzheimer. Entonces, por edad, ahí tenemos los puntos de corte, que es lo mismo que les dije, la atrofia global cortical y la atrofia del ATM. Para nosotros hacer el diagnóstico clínico usamos el ATN, el amiloide, el tau, neurodegeneración, y podemos usar, hoy por hoy dicen también que tenemos que enfocarnos en esto, mecanismos inflamatorios, si es que hay lesión vascular, si es que hay alta sinuscleopatía. No lo tenemos todavía como biomarcadores acá, pero ya se están estudiando fármacos, modificadores para cada uno de esas áreas. Los criterios, para que sepan, en el 2024, esto les voy a mencionar porque no sé si les tomarán su examen ya criterios del 2024, puede que sí, no lo sé. Los criterios de Alzheimer, sí, los criterios de Alzheimer, lo que pasa es que como acá no tenemos todavía los beta-amiloides, entonces tienen que imaginar y con la imaginación que han demostrado que tienen, pues, no sé, los biomarcadores core se llaman, los biomarcadores core que tenemos, el core 1 y el core 2. El core 1 son los tempranos, se llaman tempranos porque recuerden en la curva que yo les presenté de la cascada de cómo se iba presentando los biomarcadores, el primero que se modifica son amiloides. Ahí está la imagen del beta-amiloide. Y analíticos que se pueden hacer en sangre o en líquidos de cefalorraquídeo, el beta-amiloide 42, el beta 217 también nos mide amiloide. El beta 217 y el beta 181, de estos cuatro, el tau 217 y tau 181 ha demostrado mayor sensibilidad para diagnóstico de Alzheimer. Se compara en varios estudios que tener beta 217 es como tener beta-amiloide, que acá no tenemos. Pero este es menos caro y, bueno, tampoco es invasivo porque es en sangre. Ya lo tenemos en Perú, como les decía, ya está en ROE, demora 14 días en llegar. Entonces, ahora ya podemos aplicar esos criterios, así que sí les tienen que tomar los exámenes, pues ahora te recuerdo, sí. ¿Por qué? Porque beta-amiloide, beta 217 y beta 181 lo tienen que saber. Si se van a hacer una consulta y les dicen, doctor, yo quiero, mi mamá tiene demencia, me dijeron que es Alzheimer, pero yo quiero realmente verificar si es Alzheimer o no, si quiero pagar el examen, tenemos que pedir. Si puede viajar al extranjero, puede hacerse beta-amiloide. Ahora ya no se recomienda mucho, porque es algo que hay duda, ¿no? Porque a veces los beta 217 también caen en zona gris, tengo uno que ha caído, por ejemplo, en zona gris, o sea, puede ser o no, ahí nos metemos en algunos problemas y tenemos que llegar al amiloide. Entonces, estos son los que cambian primero, los core 1 temprano, amiloide, con medidos con beta-amiloide, con beta 217 y beta 281 en sangre. El beta-amiloide 42 es el encefalorraquídeo. Si llegamos más adelante, para tardíos, incluso para pronósticos, estos nos van a confirmar progresión clínica y nos informan también el pronóstico en los pacientes sintomáticos. Ahí tenemos que pedir, aquí es beta-amiloide, aquí es PET de tau. Ya y en analíticos, la NTBR, tau 243, eso no lo tenemos acá, pero nos ayudan a medir tau y nos da un pronóstico, que cuando más tau hay más neurodegeneración. El tau es asociado a la neurodegeneración del cerebro y por ende a peor deterioro y a más riesgo, bueno, la demencia más severa, ¿no? Y hay otros biomarcadores que no están especificados, pero sí me dicen que hay una compatología, lo que tenemos, pues, la GFAP, el daño axonal con neurofilamentos, el daño vascular, si yo encuentro infarto en una resonancia cerebral, algo de proteínas, si es un paciente con Parkinson, con sospecha también de cuerpos de leche. Entonces, los criterios del 2024 de la NIH son los que están aprobados ya para hacer diagnóstico de demencia tipo Alzheimer de manera definitiva. Y lo que tenemos aquí, bueno, la cascada biológica, esto nos habla de lo que les decía hace un rato, ¿no? La producción de beta-amiloide que genera que luego se acumulen los ovillos de tau,
Nosotros lo podemos ver como primera respuesta en el líquido cefalorraquídeo, pero hoy también lo podemos analizar en sangre. Y eso es lindo porque ya no tienes que hacer una punción lumbar, tan solo un pinchazo en sangre como sacar glucosa y a los 14 días podemos empezar. ¿Ya? Muy bien, y tenemos la paradoja neuropatológica y la reserva cognitiva, lo que les decía hace un rato. Cerebros cargados de amiloide, de tau, de alfa-sinucleína, pero como tienen reserva cognitiva alta, entonces no tienen componente de demencia. Pueden tener diagnóstico de Alzheimer, pero más no el diagnóstico, la fase demencial. El Alzheimer, recuerden que es un continuo, en una etapa asintomática, una etapa oligosintomática y finalmente la etapa de la demencia. ¿Ok? Muy bien. Y bueno, ahora tenemos que mirar a nuestros pacientes o a los familiares para explicarles si tiene demencia, cómo le afectará. ¿Por qué es importante esto? Porque nosotros ahora justamente vemos a médicos que tienen que ir de más de 70 años a nuestra consulta para que continúen después de los 70. Tenemos que realizarles pruebas cognitivas, darle un certificado de buena estado neurológico. Y a veces algunos se molestan cuando les decimos que hay que hacerle un MOCA, que hay que hacerle un TAM, hay que darle como que el certificado nada más mirándoles la cara, y no es así. ¿Por qué? Porque de acuerdo a la actividad que yo haga, el diagnóstico que me van a hacer va a afectar. Yo como médico, incluso con trastorno neurocognitivo menor, aunque mi funcionalidad esté conservada, no puedo estar sentada haciendo consulta. ¿Por qué? Porque se comprometen vidas. Una enfermera igual, ¿a cuántas veces ha pasado que le han puesto 2 veces la insulina porque la enfermera se olvidó? Porque tiene trastorno neurocognitivo menor, o sea, todavía es independiente, pero ya se olvidan las cosas. Entonces, por eso es importante. Es diferente hacer diagnóstico de trastorno neurocognitivo menor, trastorno neurocognitivo mayor, a un médico, a un abogado, a un obrero, a alguien que trabaja tan solo en la chacra, por ejemplo, es distinto. ¿Por qué? Porque sus actividades que hacen no afectan a otras a tomar decisiones en el proceso. ¿Ok? Y bueno, cuando ya tenemos todo lo que es demencia en general, ¿ya? Porque la clase está siendo tan solo de demencia responsable principalmente, tenemos que ver qué fármacos vamos a dar. Y farmacología ya han hecho, ¿verdad? ¿Cuáles son los anticolinesteráticos que conocen? ¿Cuáles son? A ver, tú que estabas bien despierto. Anticolinesteráticos que aprendiste en tu clase de farmacología. Por lo menos lean, porque ahí está escrito. A ver, los 3 primeritos. Mira, acá dice anticolinesteráticos, donepezilo, ribaspirina y galantamina. Los anti-NMDA están la memantina, que ahorita tenemos los duales, ¿no es cierto? ¿Por qué es importante eso? Eso se basará en las teorías que yo les he dicho hasta ahorita. Dirán, doctora Connie, usted está loca porque nos ha dicho antiamiloideos, anti-tau, los diagnósticos de 2024 con criterios CORE 1 y CORE 2 para criterios para Alzheimer, pero todo habla de tau, amiloide, beta-amiloide, alfa-sinucleína. ¿En qué se basa esto? Que nosotros tenemos, miren, desde el 96. Hay 2 teorías que van a seguir por todos los tiempos. Yo ahora tuve la oportunidad de preguntarle al doctor a Cummings, que es el que publica siempre los pipelines de todos los ensayos clínicos. Doctor, le digo, y ahora que ya hablamos de todos estos criterios, de los antiamiloideos, los anti-tau, ¿usted cree que va a seguir siendo útil que demos donepezilo, o sea, antisintomáticos? Y su respuesta fue un rotundo sí. Así me dijo, doctora, sí, un rotundo sí. Y yo creo que el tratamiento del Alzheimer en las demencias va a ser así como del VIH, que tienen distintos targets, porque hemos hablado de anti-tau, tenemos antiamiloide, pero también recuerden que la base, desde mucho antes, la hipótesis que hemos planteado y se ha planteado para demencias es la cascada, la hipótesis colinérgica. ¿No es cierto? Cuando hay atrofia del cerebro, ¿en qué núcleo se acumulan las neuronas colinérgicas? ¿En el caudado? A ver. No necesitan neuroanatomía, ¿quién les ha hecho?
¿O en dónde están? Primer año, ¿no? Segundo año. ¿En qué núcleos están? Están llenos de neuronas colinérgicas. El mesencéfalo pontotegmental, el núcleo basal de Meyer. Recuerden que de ahí se acumulan las neuronas colinérgicas y salen a toda la corteza, el sistema colinérgico. ¿Qué pasa cuando hay demencia tipo Alzheimer? ¿Qué les he dicho que hay en la resonancia? Atrofia. Si hay atrofia, estos núcleos también se envejecen, también se atrofian y vamos a tener menos cantidad de acetilcolina, la cual está involucrada. ¿En qué está involucrada la acetilcolina? A ver, ¿en qué está involucrada la acetilcolina? En la contracción, dice. ¿Qué más? Estamos en la clase de demencias, en aprendizaje, memoria, cognición. Entonces, si es que hay atrofia de estas áreas del cerebro, hay menos cantidad de acetilcolina. ¿Qué necesitamos? Necesitamos inhibir a la acetilcolinesterasa, que es la que en una unión neuronal normal, presinapsis, de hendidura sináptica y la postsináptica, están los receptores metabotrópicos, los M1, los M2 y los receptores nicotínicos, ¿verdad? Eso también ya lo saben de memoria del pregrado. Entonces, en esta enfermedad también hay envejecimiento. En esta enfermedad de Alzheimer hay envejecimiento, hay menos cantidad de acetilcolina. Necesitamos inhibir a la acetilcolinesterasa, que es la que genera que la acetilcolina que se libera se vaya degradando también. Al inhibirla, tenemos más cantidad de acetilcolina. ¿Quiénes entonces los que inhiben la acetilcolina? Los anticolinesteráticos. ¿Cuáles son? Ahí los tenemos. Por eso es que damos anticolinesteráticos en las demencias. Y les estoy hablando de las demencias en general, porque hablamos de hipótesis de teoría colinérgica, no hablamos tan solo de Alzheimer. Es por eso que los anticolinesteráticos, usualmente en la primera consulta, les damos a todas las demencias, salvo a una demencia no podemos dar anticolinesteráticos en la primera consulta sin mayor estudio. ¿A qué tipo de demencia? ¿Cuál? Porque miren, hay disminución de acetilcolina. Ya vieron dónde está el sistema de acetilcolina. A las frontotemporales, porque esas no dependen tanto de acetilcolina. Podemos generar mayor agresividad, mayor irritabilidad, porque vamos a activar otros neurotransmisores. El sistema de acetilcolina está unido también con el sistema de las monoaminas, más dopamina, más serotonina. Entonces, estos tres anticolinesteráticos, que cada uno tiene sus indicaciones, pero les damos de manera general en cualquiera de las demencias, salvo en las frontotemporales, con algunas excepciones, ¿ya? Y de estos tres anticolinesteráticos tenemos uno, el donepezilo, es anticolinesterático puro, solito. La ribastigmina, ¿a quién más inhibe? Eso han hecho su clase de farmacología. Y la galactamina, ¿a quién más? Un silencio absoluto. La ribastigmina es un dual también. ¿Por qué? Porque inhibe la acetilcolinesterasa. ¿Y a quién más? No han hecho, se han hecho, ¿no? Pero se habrán olvidado. En tercer año. A la butirilcolinesterasa. Por eso es que nosotros damos a las demencias por Parkinson, donde está bien involucrada, cuando lean la fisiopatología, la butirilcolinesterasa es como mecanismo, como primera línea, la ribastigmina. Igual en las demencias cuerpos de Lewy, que están a esas como primera línea es la ribastigmina. En cambio, el donepezilo es en la demencia tipo Alzheimer, es un anticolinesterático solito. Y la galactamina, ¿a quién nos inhibe además de la anticolinesteasa? Tiene dos receptores, un principal que es anticolinesterático y un receptor secundario que en donde participa ahí tiene una unión alostérica, es decir, un receptor secundario donde se une la galactamina, modifica la forma de ese receptor y empieza a hacer que la misma acetilcolina, la poca acetilcolina endógena que tiene, funcione mejor. Y por eso es que esto sirve en las demencias vasculares. O sea, se puede usar a los tres de manera general y distinta, sí, pero tenemos targets principales para ciertos, nosotros
preferimos usar uno a otro de acuerdo a la patología que enfrentamos, pero es por eso. Bueno, ahora no vamos a hacer clase de fármacos de cinética, se supone que ustedes ya han hecho farmacología. Y la memantina, el NMDA, ¿en qué está asociado en problemas de memoria? ¿En qué está? ¿A qué nos ayuda? Para retrasar el Alzheimer. ¿Para qué? ¿Qué es el NMDA? ¿Qué significa? Digo por ahí por empezar. El N-metil de aspartato. Cuando se activa en exceso también nos hace daño, también está involucrado en la memoria, también está involucrado en la cognición, pero también en los síntomas conductuales. Entonces la demencia tipo Alzheimer han visto que tiene muchos síntomas conductuales porque hay exceso de esta sustancia que genera toxicidad, muerte neuronal, apoptosis y liberación de otras sustancias oxidativas. Es por eso que cuando hay personas con demencia que tienen muchos síntomas neuropsiquiátricos, nosotros damos una memantina. En la etapa moderada ya se empiezan a activar estos síntomas en la mayoría. Es por eso que memantina en la demencia tipo Alzheimer lo agregamos desde la etapa moderada. ¿Y cuándo será la etapa moderada? Para eso nosotros tenemos nuestras escalas, el Minimental, el MoCA y el TAM. ¿Cuál es el valor? De las 3 escalas, ¿han aplicado ustedes alguna vez alguna de estas? No. Del Minimental les habló hoy día el doctor Boy. Ya. ¿Cuál es el valor normal del Minimental? De 25 para arriba. De 25 les han dicho. No, 25 26 para arriba, Ajá, 26. mayor o igual a 26, Minimental y MoCA es normal. De 25 hacia 20 y hay leve. Leve, no les digo si demencia o trastorno neurocognitivo menor, pero el estadio es leve para tomar decisiones en fármacos. Porque recuerden que para decir demencia hacemos la escala de funcionalidad con la familia. Y de ahí, desde 19 a 10 es moderado, o de 19 a 11 es moderado, y de 10 a menos es severo. ¿Para qué nos sirven estos números? Nos va a servir para tomar decisiones cuando vamos a agregar memantina. Damos en estadio moderado, ¿ya? Muy bien. Y también tenemos los duales. Siempre combinamos memantina con algún anticolinesterásico. En el Perú lo tenemos combinado con donepezilo en un solo fármaco, pero nosotros en la consulta podemos hacer nuestros propios duales. Podemos combinarlo a la memantina. Recuerden que la memantina no le damos a las demencias frontotemporales y a las demencias por Parkinson. La memantina es para demencia tipo Alzheimer. Es por eso que anticolinesteráticos podemos dar incluso sin resonancia, pero memantina tenemos que ver el score APM que les he mostrado para ver si nos orientamos o no a un Alzheimer y poder dar. La memantina va para el Alzheimer. Y aquí tenemos lo que está viendo desde el 2021 hasta ahorita, el aducanumab, los antiamiloideos, el lecanemab, donanemab, el trontinemab, y ahorita hay otros más, anti-tau, que se están haciendo ensayos clínicos fase 2-3, porque pues ya los antiamiloideos están ahí como uno de los fármacos que vamos a tener para la demencia tipo Alzheimer, pero no es el único, porque ya se demostró que limpiando amiloide, la enfermedad, se limpia el amiloide, pero la enfermedad sigue avanzando. Entonces tenemos que agregar anti-tau, tenemos que agregar otros fármacos, los estudios Trontier se llaman. Entonces, en el tratamiento farmacológico de la demencia, tenemos nosotros que enfocarnos en los tratamientos sintomáticos, es lo que tenemos, anticolinesteráticos, anti-NMDA, y bueno, los tratamientos que tenemos en investigación, más los que ya están aprobados por la FDA. Los que están aprobados por la FDA, por si les pregunten en su examen, son el lecanemab y el donanemab. El aducanumab se aprobó primero, pero luego, con múltiples contradicciones, se desaprobó, porque hay detrás de estos hay muchos intereses también. Pero los que están aprobados por FDA son lecanemab y donanemab. El aducanumab, recuerden que ese no, ¿ya? Aquí está la anatomía funcional del sistema colinérgico para que lo vean bonito. Ahí está el núcleo basal de Meiner con toda la neocorteza llegando donde llega la acetilcolina y que nos ayuda en la cognición, en el aprendizaje y también, por supuesto, en estar activos. Y está la vía de la acetilcolinesterasa. Eso lo vamos a pasar rápido porque ustedes ya han hecho
farmacocinética, porque además nos vamos a quedar, ¿qué horas son? Ay, no, ya, tenemos que almorzar. Los que tienen en común los anticolinesteráticos, qué lindo, mejoramos la cantidad de acetilcolina en el sistema nervioso central, pero ¿qué hace en el resto a nivel sistema nervioso periférico? Cuando nosotros ponemos más síntomas colinérgicos. Náuseas, diarreas, vómitos, ¿no es cierto? Baja la frecuencia cardíaca, entonces tenemos que nosotros controlar estos efectos. Los tres van a generar problemas gastrointestinales. De los tres, la ribastigmina es en parche y en vía oral. Así que si nosotros damos un medicamento en parche, va a saltarse la vía la parte del estómago y vamos a generar mejor adherencia porque hay menos efectos gastrointestinales. Los otros, galantamina y donepezilo, son vía oral. Entonces posiblemente nos van a dar un poco de base que genere náuseas y vómitos. Por ahí les damos juntos con la comida para evitar que mejorar esto, pero a veces no funciona. ¿Y cuál usamos? Preferencia médico-paciente, de acuerdo a la enfermedad, ya les mencioné cuál es el target, y bueno, el que tolere mejor el paciente. Banderas rojas, no debemos indicar un anticolinesterásico a un paciente que a lo mejor tiene enfermedad de nodo sinusal, que de por sí ya tiene bradicardia, tenemos que ayudarnos del cardiólogo, ¿ok? Si es que hay cualquier fármaco le genera náuseas, vómitos, tenga por seguro que el anticolinesterásico también, y pues hay que vigilar pérdida de peso, anorexia. De por sí las personas con demencia bajan su apetito, porque así como se olvidan de lo que hicieron más temprano, también las papilas gustativas se olvidan, ya no reconocen los sabores. Entonces decimos a la familia que le dé la comida más sazonada. Eso es como parte del cuadro, pero además agregamos un anticolinesterásico, genera como efecto adverso hiporexia. Entonces hay que controlar peso. ¿Por qué es importante el peso? Porque cuando está por debajo de 45 kilos no le podemos dar los anticolinesteráticos. El parche, por ejemplo, por debajo de 50 kilos lo tenemos en ámbar, y por debajo de 45 no podemos dar porque les baja más el apetito, y aumenta la fragilidad, riesgo de caídas, mayor deterioro y mayor postración. ¿Y por qué les he puesto esto? Porque las dosis que les damos tienen que ser dosis óptimas. Eso apréndalo desde ahora. Las dosis que vamos a dar para cualquier fármaco en general tienen que ser dosis óptimas. El donepezilo, la memantina, la ribastigmina y la galantamina tienen dosis óptimas. No podemos ir por la vida dándole, por ejemplo, donepezilo. ¿De cuánto conocen la concentración del donepezilo? Nada, ¿verdad? ¿De cuánto viene el donepezilo? No lo han escuchado. No hicieron en su clase de farmacología. Todavía me dicen, no, doctora, no lo sabemos. Viene de 10 y de 5. Dosis con la cual iniciamos donepezilo. Anticolinesteráticos los titulamos en 4 semanas. En cambio, la memantina cada semana. Eso es en general. Aquí he puesto anticolinesteráticos 4 semanas si es que hay tolerancia. Cualquiera de los 3 anticolinesteráticos. Donepezilo viene de 5 y de 10 miligramos. La galantamina viene de 8, de 16 y de 24. Y la ribastigmina en centímetros de 5, 10 y 15 centímetros, sino 4.5, 9.6 miligramos y 13.3 miligramos. Eso de aquí lo tenemos que saber porque mensual vamos a tener que dar dosis mayores. No podemos esperar que el paciente se deteriore como se hacía antes para recién subir la dosis. ¿Ok? Porque el cerebro, recuerden, es como una planta. O sea, cuando está verdecita la planta, podemos colocarle todo lo que tengamos. El cerebro con demencia es igual. Como lo veo hoy, ya no va a estar mañana. Entonces, hoy tengo que darle todos los fármacos a la dosis máxima que tolere para ser más eficientes en su tratamiento. No hacemos lo que se hacía antes. Hacerle un mini-mental, después de 6 meses, hacer otro mini-mental, como se deterioró, recién aumentar la dosis. No, ya no funciona así porque ya sabemos que es una enfermedad neurodegenerativa y tenemos que atacarla con todas nuestras armas desde el inicio. ¿Ya? ¿A cuánto empezamos donepezilo? Como es 5, a las 4 semanas subimos a 10. Esa es la dosis máxima de donepezilo. La galantamina, empezamos, ¿en cuánto nos dije la galantamina? Que se inicia la dosis mínima es, anotado, 8 miligramos. Al mes lo subimos a 16 y al mes, si es que lo tolera, a 24. En el caso de la galantamina
salió un paper ya en Lancet Neurology donde dice que la dosis óptima por lo menos es 16. No importa si 24 no llega porque a veces no lo toleran, con 16 estamos bien. Y la ribastigmina es 5 centímetros o 4.6 miligramos, subimos al mes a 10 centímetros o 9.5 miligramos y finalmente a 13.3 miligramos o 15 centímetros mensual. En cambio, ¿qué hacemos con la memantina? La memantina es semanal. ¿De cuánto viene la memantina? Sus dosis de memantina de 10 miligramos. Ya empiezan con media tableta, 5 miligramos y la memantina es semanal. A la semana suben a 10 miligramos. La siguiente semana 10 en la mañana, 5 en la noche, o sea 15, y la última semana 10 mañana y 10 noche. Entonces, ¿qué pasa si nosotros damos dosis óptimas o no tratamos? Lamentablemente nuestro paciente va a cambiar su funcionalidad a afectarse de manera más frecuente. Ahí les he puesto el resumen para que no sufran. Ahí está ribastigmina, galantamina y donepezilo, ¿ok? Y luego, pues, la memantina, que es el anti-NMDA, y ojo, que a veces yo por ahí recibí un paciente con memantina con 40 miligramos intoxicado. Las dosis mayores son tóxicas. La dosis máxima que se ha demostrado es 20 miligramos de liberación inmediata, o también tenemos liberación prolongada, que es 28 miligramos, ¿ok? Bueno, ¿y cuál es el manejo del futuro? El manejo integral. Les hemos hablado de fármacos, pero también tenemos que proteger todos los factores de riesgo que les he comentado, los 14 factores modificables y los 2 factores no modificables que son la edad y la genética, y por supuesto todo lo que es estimulación física, actividad física, mental e interacción social. La doctora Massetti cuando daba sus charlas decía, mover los pies mueve neuronas, así que es obligatorio el que hagan actividad física. Lo que les decía hace un rato, ¿no? Lo que se pierde en su vida ya no se pierde en bajada, por eso tenemos que mejorar y dar las dosis óptimas desde el inicio. Y no solamente tratamos cognición, hay que mejorar también la conducta, disminuir la carga del cuidador, que cuando las personas vienen con un cuidador, usualmente el cuidador ya está con estrés, está deprimido y no lo cuida bien al paciente y termina dándoles quetiapina, risperidona, clonazepam, haloperidol, que son fármacos que no se deben usar de primera intención en demencias. Esos están prohibidos, salvo algunos por cortos tiempos, 7, 15 días, dependiendo, ¿ok? ¿Qué pasa si no le damos tratamiento? Cae el Minimental en 2.5 a 3.5. Por ahí alguien alguna vez me dijo, ay doctora, pero 2.5 puntos es poquísimo un Minimental, poquísimo en puntaje, pero en funcionalidad, un Minimental de 16 con un Minimental de 14 es la diferencia de que en uno sea capaz de vestirse solo y en el otro que requiera ayuda para vestirse, para abotonarse, que en uno sea capaz de no perderse en su casa, de orientarse, y el otro puntaje de que el paciente ya no reconozca dónde está el baño y se haga la disposición en su habitación. Entonces es importante para la familia. ¿Qué se afecta primero en la demencia en general? Las actividades instrumentales, el usar su teléfono celular, tomar el bus, hacer actividades instrumentales de vida diaria. ¿Qué es lo que se afecta cuando ya aumenta esta enfermedad, cuando va degenerándose? Las actividades básicas de la vida diaria. Hay pacientes que ya se olvidan de comer, necesitan sonda, por eso que hacemos terapia de deglución desde el inicio, no porque no puedan tragar alimentos, sino para que mantengan la funcionalidad de comer. Igual otros que se afectan se olvidan de caminar. Entonces hay un paper que describe que así nosotros, como nos vamos los hitos del desarrollo, cómo se va formando, de esa manera, pero al revés, se va deteriorando el cuerpo en estas enfermedades neurodegenerativas. Aprendimos a gatear, luego a caminar, a hablar, qué sé yo, igual se va deteriorando el ser humano en demencia, deja de hablar por olvido, deja de pasar por olvido de pasar, no porque tenga un infarto cerebral que impida la devolución, sino por olvidos, y se olvida de caminar. Primero usan bastón, luego el andador, finalmente silla y finalmente se postran. Momento en donde tenemos que plantearnos también el retirar ya los fármacos, ¿ok? Entonces ahí están los anticolinesteráticos, vienen con grado de recomendación 1A y la memantina también, para poder usarlos. Subir la dosis, lo que les he dicho, la ribastigmina, que tenemos la oral versus
La vía en parche, pues la vía en parche, por lo que no tiene, se saltea el estómago, les da mejor a los pacientes. Y nuestro reto en Latinoamérica, ¿cuál es? Diagnosticar en el inicio temprano, ojalá pronto tener, bueno, ya más biomarcadores. Ahora tenemos el p-tau 217 y el 181, que de eso ya les pueden poner un caso clínico, porque ya tenemos aquí, o sea, ya tenemos y los podemos pedir. Ok, y siempre nos tenemos que ayudar de la familia, de otras especialidades, medicina física y rehabilitación, psiquiatría, neuropsicología, terapia ocupacional, terapia del lenguaje, incluso de asesoramiento y planificación futura. Cuando viene la demencia en estadio leve o en olvidos menores, sí tenemos que hablar con la familia y decirles, por si acaso, si tienen muchas propiedades, es importante que ahora vayan viendo con un abogado, alguien que les ayude al paciente en ese momento, que todavía podría decidir qué quiere hacer con sus bienes, cómo quiere fallecer, si quiere que lo cremen, si quiere que le coloquen tubo de traqueal si pasa alguna cosa. En ese momento también tenemos que hacer eso con las citas familiares. Y bueno, ¿quién cuida al cuidador? Es importante mirar que ellos también están estresados. Es otro tipo de, otra charla será para eso. Y bueno, ya sabemos que el 40% de factores al modificar los factores de riesgo, evitamos que vaya hacia la demencia. ¿Ok? Bueno, entonces con eso terminamos. ¿Listo, chicos? Doctora, una pregunta.